Semanas acerca de creados para la gloria de Dios. Hemos hablado acerca del diseño de Dios, hemos hablado acerca del matrimonio, hemos hablado acerca de la paternidad, hemos hablado acerca de la soltería y hoy vamos a terminar hablando con algunos de los enemigos del diseño de Dios. Porque si Dios ha creado un diseño y el pecado ha entrado, el pecado ha corrompido y ha desvirtuado el diseño de Dios. Y hoy vamos a terminar esta exposición con este tema de los enemigos del diseño de Dios. Amén. Así que presentemos nuestras vidas, mis hermanos, en oración para que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Padre, venimos delante de tu presencia en esta preciosa tarde, dándote las gracias por la oportunidad que tú nos das de nuevamente de estar reunidos en este lugar con esta comunidad de hombres, mujeres, adolescentes y niños, Señor. Te pedimos de manera especial que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, al concluir esta serie acerca de creados para la gloria de Dios, que podamos haber crecido en nuestro entendimiento de cuál es tu voluntad para el matrimonio, para la crianza, para la soltería, y que podamos estar apercibidos de las realidades que hay en nuestra cultura, que tratan todo el tiempo de desvirtuar el diseño que tú has creado para con los hombres y las mujeres, Señor. Y especialmente cómo el mundo quiere redefinir lo que es la familia en el día de hoy, Señor. Háblanos, necesitamos de ti y yo necesito de ti para que seas tú ministrando a nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que repasemos brevemente lo que hemos estado exponiendo en las últimas semanas para así concluir esta serie acerca de creados para la gloria de Dios. Y nosotros hemos visto que fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese ha sido el propósito principal de la creación de Dios. Nosotros vimos que nosotros somos portadores de la imagen de Dios en nuestras vidas. Vimos que Él nos creó hombre y mujer, iguales en valor, dignidad e importancia, pero con roles distintos. Los roles que Dios ha diseñado no tienen nada que ver con el valor de una persona, sino que es el orden que Dios ha establecido. Y hoy más que nunca nuestras comunidades de fe necesitan redescubrir el orden y de Dios en los roles, hermanos, en el matrimonio, tanto del esposo como de la esposa. Ese hombre y mujer creados fueron colocados en el matrimonio, el ente más importante de la sociedad de la iglesia. Tú destruyes el matrimonio, tú comienzas a destruir la sociedad poco a poco. El matrimonio fue obra de Dios para que Él recibiera la gloria, no necesariamente para nuestra propia felicidad. Y a veces entramos al matrimonio con estas ideas románticas de Romeo y Julieta, que el matrimonio nos va a proveer la felicidad completa. Y luego nos damos cuenta que no es así, mis hermanos. El matrimonio fue diseñado para que Dios recibiera la gloria como punto principal. Aprendimos que en el matrimonio el hombre y la mujer dejan a sus padres, se unen en una sola carne, la esposa se somete al esposo y el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y como ama a la iglesia. Y también vimos la responsabilidad de criar, disciplinar e instruir a los hijos, y que esa responsabilidad es de quién, es de los padres, especialmente de los padres varones, los cuales son la cabeza del hogar y tienen la responsabilidad principal de disciplinar, instruir y criar a sus hijos. No queremos minimizar la influencia que pueden tener las madres en el hogar, pero bíblicamente, mis hermanos, es responsabilidad del padre liderar la crianza de sus hijos en el contexto de la familia. Y también vimos que los solteros, los divorciados, los viudos deben glorificar a Dios con sus vidas, tiempo, talentos y recursos, y que deben disfrutar el estado en el cual se encuentran cuando llegaron a Cristo. Si llegaron viudos, si llegaron solteros, si llegaron divorciados, deben gozar en esos momentos del estado que tienen ahora que están en Cristo. Si en el futuro Dios le permite conseguir una pareja, gloria a Dios. Pero a lo mejor Dios le va a dar el don de continencia para que pueda ahora dedicar toda su vida al Señor. Así que eso es lo que hemos visto en las primeras 4 o 5 exposiciones de esta serie. Pero yo quiero que me acompañen un momento a Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis capítulo 1, versículo 31. Y sobre este fundamento es que nosotros edificamos una cosmovisión bíblica del matrimonio,
de la familia y de la crianza de los hijos y de la sociedad, sobre este fundamento que está aquí. ¿Qué dice Génesis 1:31? Quiero que lo vean ahí conmigo, mis hermanos. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Cuando nosotros nos acercamos a estos temas del matrimonio, de la familia, de la crianza, de la soltería, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que lo que Dios creó era bueno. Y sobre ese fundamento es que nosotros empezamos a tratar de entender el por qué nos encontramos muchas veces en las situaciones que nos encontramos como seres humanos, como familia, como matrimonio y como sociedad. Podemos ver en este versículo bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 31, podemos ver la bondad de Dios, porque dice que su diseño y su creación era bueno en gran manera. Aunque yo sé que hay personas en nuestra sociedad que ven la experiencia humana y dicen, a la verdad que yo no sé a quién se le ocurrió haber creado todo este problema de seres humanos. Bueno, inicialmente eso no era así. Era bueno, era perfecto, era santo, era justo. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que debido a que Dios es nuestro creador, nosotros le pertenecemos porque Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Dios, como diseñador, autor y creador de todo lo creado, posee autoridad sobre todo y sobre todos. Tanto aquellos que están en Cristo como aquellos que no están en Cristo, Dios sigue teniendo autoridad sobre sus vidas. Yo sé que hay algunos predicadores por ahí que enseñan que el hombre le tiene que dar permiso a Dios para poder hacer cosas aquí en la tierra, pero eso no es lo que la palabra de Dios nos revela, mis hermanos. Dios sigue reinando sobre su creación. En el Edén, que es lo que vemos entonces en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Génesis, en el Edén, el hombre, en vez de aceptar y someterse al Dios que lo sostiene, que es su dueño, que lo define, que lo gobierna y que un día lo juzgará, decidió el hombre autosostenerse, ser su propio dueño, definirse a sí mismo, gobernarse a sí mismo y juzgar a Dios. En el huerto del Edén. En el huerto del Edén hubo una afrenta al diseño y la creación de Dios. Pues el hombre y la mujer rechazaron el que Dios fuera el único que puede determinar el bien y el mal. Y esto fue un acto de rebeldía cósmica contra la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que entender lo que sucedió en el huerto del Edén, mis hermanos. No fue simplemente el hecho de comer de un fruto. Fue un acto de rebeldía cósmico contra el Creador. Y Adán y Eva en el huerto del Edén juzgaron a Dios por sus palabras. Y pusieron en duda lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, este es mi diseño. Y ellos creyeron la mentira de la serpiente de Satanás. Y ahora prefirieron entonces cuestionar el diseño de Dios y establecer su propio diseño. Por lo tanto, el hombre, aunque es imagen de Dios, ahora a causa de la caída está corrompido por el pecado. Y miren, la corrupción del hombre, mis hermanos, afecta a las emociones, afecta a los sentimientos, afecta a la voluntad, afecta el cuerpo, afecta a todos los aspectos y las áreas del ser humano. El pecado ha corrompido al ser humano. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 3 dice que no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno, no hay ni uno que busque a Dios. Todos se han desviado, no hay temor de Dios en sus corazones. John Stott, hablando de la condición del hombre, y yo quiero abundar un poco, mis hermanos, y hacer énfasis en este aspecto de la corrupción del hombre, porque si nosotros no entendemos la corrupción del hombre, el evangelio no nos va a hacer ningún sentido. Lo vamos a ver como una filosofía más de este mundo. Pero miren lo que dice John Stott acerca de el hombre, tú y yo. Dice, podemos pensar, elegir, crear, amar y adorar, pero también podemos odiar, codiciar, pelear y matar. Los seres humanos son los inventores de hospitales que tratan a los enfermos, de universidades donde se puede adquirir sabiduría y de iglesias para adorar a Dios. No obstante, también han inventado cámaras de tortura, campos de concentración y arsenales nucleares. Esos somos nosotros, tú y yo. Y tú dirás, no, yo no soy Hitler. Bueno, tal vez porque la gracia de Dios te restringió a que no fuera Hitler, pero tú y yo somos capaces de ser otro Hitler en este mundo. Esta es la paradoja de nuestra condición humana. Somos tanto nobles
como viles, tanto racionales como irracionales, tanto morales como inmorales, tanto creativos como destructivos, tanto amorosos como egoístas, tan parecidos a Dios y a la misma vez parecidos a las bestias salvajes. Esa es la condición, mis hermanos, del hombre en su pecado. Para Romanos capítulo 5, versículo 12, nos muestra que todos somos como Adán y Eva. Porque puede que haya alguno que diga, no, esos son Adán y Eva, pero yo no soy así. La Escritura revela todo lo contrario. Miren cómo describe las Escrituras, Dios por medio del apóstol Pablo, que todos somos como Adán y Eva. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Este versículo, hermano, destruye la enseñanza del catolicismo romano de que el hombre nace intrínsecamente bueno y que nace en un estado de perfección. Miren lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a cuántos? A todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Así que tú y yo somos una réplica de nuestros padres Adán y Eva. Nuestros matrimonios muchas veces son un reflejo de nuestros padres Adán y Eva. Dios nos creó a su imagen, pero nos hemos rebelado contra Él. Todos somos iguales al hombre y la mujer en el huerto del Edén. De la misma manera que ellos pensaron, a veces también nosotros pensamos. ¿Cómo pensó Adán y Eva en el huerto del Edén? Dios ha dicho que no, pero yo digo que sí. Hemos decidido decirle a Dios, no eres mi Señor y no sabes lo que es mejor para mí. Yo le voy a hacer caso a esta cosita que parece un animal extraño que me está diciendo que yo contradiga lo que tú nos has dado y nos has establecido. Y a veces, hermanos, hacemos eso. No eres mi Señor y no sabes lo que es mejor para mí. Yo sí sé y haré con mi vida lo que quiera. Esa no ha sido la experiencia humana en los últimos 5,000 años. Esa ha sido la experiencia humana, mis hermanos. Dios se ha revelado, este es quién soy yo y esta es mi voluntad. Y nosotros los seres humanos decimos no. Y luego pensamos que no va a haber consecuencias sobre esas acciones. Aunque Dios nos diseñó para que tuviera la prioridad en nuestras vidas, el pecado invirtió el orden y nos ha colocado a nosotros mismos como los primeros, los segundos y los terceros. Y Dios puede que esté por ahí en un octavo lugar. Pero el hombre, mi hermano, a causa del pecado es egoísta. Él se pone así primero, piensa en el primero, en sus necesidades primero, en sus deseos primero, en su voluntad primero. Y por último piensa en Dios si se acuerda de Él. Hemos decidido crear nuestros propios caminos en vez de confiar en el camino de Dios. Y hemos decidido confiar en nosotros mismos en vez de confiar en Dios. Y el diseño y la creación de Dios fue afectada por el pecado. Y hoy yo quiero que veamos por lo menos 5 ramificaciones de los efectos del pecado en la sociedad y en el mundo, pero también vamos a proveer la solución a cada una de ellas. El primer consecuencia o la primera repercusión que nosotros vemos hoy en día acerca de la conducta pecaminosa del hombre, y esto es un tema muy actual en el día de hoy, por lo menos lo ha sido en los últimos 100 años, pero ha tenido un aumento en las últimas tal vez 2-3 décadas, y es el tema del movimiento feminista. ¿Ok? Ese es uno de los enemigos en el día de hoy del diseño de Dios. La idea central del feminismo, y a lo mejor en su síntesis y en su base tenía una buena intención, pero la idea central del feminismo era que la mujer tenía que liberarse, tirar a la basura la idea original acerca del matrimonio, la maternidad y la moralidad. Hace 100 años atrás, hermanos, debido al maltrato que había por parte de la sociedad de hombres en sus hogares, se levantó un movimiento que quería ahora librarse de ese yugo del matrimonio y establecer ahora sus propias condiciones para el matrimonio, la maternidad y la moralidad. Esas son las bases del feminismo que se produjo hace unos 80, 60 años atrás en nuestros tiempos. Y se entiende, mis hermanos, que han existido 3 olas dentro del movimiento feminista. Esto no ha sido un movimiento que ha tenido los mismos colores siempre. Ha habido un progreso en este movimiento.
Y las primeras dos olas buscaron principalmente el derecho de la propiedad, porque si una mujer quedaba viuda en tiempos pasados, no tenía derecho a la propiedad, perdía cualquier bien que haya tenido. Y el feminismo inicialmente intentó dar a la mujer un derecho a la propiedad, igual en capacidad de trabajar, porque a las mujeres no se les permitía trabajar en ciertos trabajos, tenían que limitarse al contexto del hogar. Y el feminismo trató de dar a la mujer el derecho a poder tener igualdad de capacidad de trabajar como los hombres. Igualdad de derechos dentro del matrimonio, derechos políticos y hasta recientemente la tercera hora buscó la libertad sexual. No se le permitía a las mujeres votar hace unos 80, 100 años atrás. Y el movimiento feminista intentó y logró, mis hermanos, un derecho que yo también estoy a favor de ese derecho, que las mujeres también tienen voz y voto y que tienen derecho también a votar dentro de un país democrático donde hay un gobierno. O sea que en síntesis el movimiento feminista tenía tal vez unas buenas intenciones. Pero lamentablemente, mis hermanos, según ha ido progresando el tiempo, se ha desvirtuado y se ha corrompido. Y ahora, mis hermanos, muchas de las mujeres que pertenecen a este movimiento feminista lo que buscan es redefinir el matrimonio y la crianza de los hijos, inclusive hasta el género de sus hijos. O sea, que si es un niño, pero él va creciendo y se siente niña, pues hay que aceptar de que él se sienta niña. Y si se llamaba Raúl, ahora hay que cambiarle el nombre porque ahora él se siente Sofía. Y pregúntele a nuestros niños y a nuestros adolescentes si esto no es lo que ellos están viendo en sus escuelas. Esta es la realidad de sus vidas, mis hermanos. Donde tú tienes un niño que empezó el año escolar como Carlitos y a mitad de semestre ahora es María. Y detrás de ese movimiento, mis hermanos, y detrás de esas conductas está el movimiento feminista, tratando de rediseñar inclusive los géneros que el hombre tiene y que la mujer tiene. El movimiento feminista, detrás de buscar la igualdad en el trato para las mujeres, porque hay una realidad, las mujeres fueron maltratadas por siglos y siglos y siglos, mis hermanos, y eso tampoco es bíblico, ¿ok? El que yo hable en contra del feminismo no significa que yo estoy a favor del abuso, pero estamos hablando de que el movimiento feminista, detrás de buscar la igualdad en el trato para las mujeres, rechazaron que fueron creadas con roles distintos. Ahí es donde se desvirtuaron, mis hermanos. Ahí se les fue el tren. Porque en vez de simplemente luchar por los derechos a los cuales realmente tenían derecho, ellas ahora se establecieron, hermanos, juntas para cambiar los roles que Dios había diseñado en el matrimonio. Esta imagen que usted ve aquí es una de las imágenes de uno de los primeros movimientos y de las marchas feministas que se dieron aquí en los Estados Unidos. Estas mujeres, mis hermanos, apelaron a que las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y rechazaron el imperativo bíblico del sometimiento de la esposa al esposo. Cambiaron el orden. Ahora es el esposo el que se tiene que someter a la esposa. Y han rediseñado, han cambiado el orden, mis hermanos. Han cambiado el orden. Este movimiento feminista atenta claramente contra el diseño de Dios como queda expresado en las Escrituras. Y eso nosotros lo vemos en Isaías capítulo 45, versículos 9 al 12, porque esto no es nuevo. Y yo sé que esto es un tema sensible, mis hermanos. Yo no estoy tratando de ser ofensivo ni faltar el respeto a nadie. Yo tengo una labor, una responsabilidad de hablar acerca de los enemigos del diseño de Dios. Y este es uno de ellos hoy en día. Así que si me gano la impopularidad, está bien. Nunca he sido muy popular en mi vida. Isaías 45, versículos 9 al 12. Isaías 45, versículos 9 al 12. Miren cómo el Señor le habla a la nación de Israel y les dice: ay del que pleitea con su hacedor. Otras versiones dicen: ay del que pelea o le quiere llevar la contraria al hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Son otras palabras. Me gusta el lenguaje que utiliza, mis hermanos, porque está utilizando un lenguaje, ¿verdad?, un poco insultante, pero está comparando a los seres humanos como tiestos. ¿Y usted sabe lo que es un tiesto? Es una vasija hecha de barro, ¿ok?
Los tiestos le están diciendo al hacedor cómo van a hacer las cosas y cómo ellos van a lucir. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Hoy, mis hermanos, la sociedad quiere hacer sentir mal a las mujeres por tener hijos e hijas. Y luego vamos a ver uno de los mecanismos que esta sociedad ha creado para evitar el que una mujer pueda ser madre. Destruyendo, mis hermanos, y corrompiendo el diseño de Dios. Y ahora es la criatura la que le dice a Dios cómo va a funcionar él como hombre, cómo va a funcionar él como mujer, cómo van a funcionar como matrimonio y cómo van a funcionar como padres. Este movimiento, mis hermanos, es un ataque directo contra el diseño de Dios como queda expresado en las Escrituras. Y esta imagen que usted ve aquí, que dice "We can do it", es una imagen muy icónica que se conoce hoy en día. Y yo estoy a favor, mis hermanos, de que las mujeres se preparen, echen hacia adelante, triunfen, tengan derechos en la sociedad como cualquier ser humano, puedan votar, puedan ocupar tal vez posiciones en los trabajos, que no haya todos esos tipos de discrímenes que existieron anteriormente. Pero eso no cambia el diseño de Dios en el matrimonio. El hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer, mis hermanos. El hombre sigue siendo la cabeza del hogar como Cristo es cabeza de la iglesia. Ese es el orden establecido por Dios. Y cuando tú inviertes ese orden, tú tienes entonces el caos que tenemos hoy en día. Otro enemigo, mis hermanos, del diseño de Dios es el aborto. El aborto. En todo el mundo, escucha estas cifras, porque a lo mejor, si usted no ve televisión, qué bueno, tal vez se evita mucho dolor de cabeza. Pero si usted ve televisión y usted trata de ver qué es lo que está pasando, en todo el mundo ocurren 42 millones de abortos inducidos cada año. Esto representa 115,000 abortos al día. Todos los días, mis hermanos, se asesinan de manera criminal a 115,000 niños en el vientre de sus madres. ¿Por qué? Porque el mundo ha dicho, eso no es una criatura, eso no es un ser humano. Eso es una célula, eso es una masa. Nosotros tenemos ahora el derecho de asesinar y de destruir eso. Esos son los números, 42 millones de abortos inducidos, mis hermanos, al año. Se estima que una tercera parte de las mujeres en Estados Unidos han tenido o tendrán un aborto en un momento dado de su vida. Y cuando yo hablo de aborto, mis hermanos, no estoy hablando de los abortos naturales, ¿ok? Hay abortos que se dan de manera natural, hubo algún problema en la formación de ese bebé y el cuerpo obviamente reacciona y hay un aborto natural. No estamos hablando de ese tipo de pérdida, estamos hablando del aborto inducido, donde no hay ningún tipo de problema, pero simplemente se quiere acabar con el diseño de Dios, porque eso es lo que es el aborto. Es un intento de destruir la imagen de Dios. Y usted como creyente tiene que verlo de esa manera. No se deje lavar el cerebro por lo que dice la gente de Univisión y de Telemundo. El aborto, mis hermanos, es un asesinato del diseño de Dios. Algunos llaman a este movimiento de abortos el holocausto moderno. Porque déjame decirte que se han matado más bebés que lo que se mató en la Segunda Guerra Mundial. Y el aborto hoy en día, mis hermanos, es conocido como el holocausto moderno. Otros lo han llamado como el asesino silencioso. ¿Usted sabía estos números? A lo mejor algunos de ustedes lo sabían. Pero es silencioso. ¿Usted pierde el sueño por estos números? Lo más probable no. Porque es un asesino silencioso. Nadie se entera, nadie se da cuenta, no le dan prioridad. Algunas feministas, dentro de estos movimientos feministas, piensan que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que desea y han establecido que en la Biblia no aparece la palabra aborto. Eso es uno de los muñecos de paja, mis hermanos, que este movimiento crea. La Biblia nunca dice nada acerca del aborto. Bueno, ciertamente la palabra aborto no aparece, pero eso no significa que Dios ha estado silencioso
y ha guardado silencio en cuanto a este tema y en cuanto al valor que Él le da a su propia creación. Y quiero que me acompañen a varios pasajes bíblicos. Acompáñenme a Job capítulo 12, versículo 10. Job capítulo 12, versículo 10. Y luego vamos a ver otros pasajes ahí en Job, en los Salmos y en Jeremías. Pero miren cómo las Escrituras describen, mis hermanos, el proceso de la creación de un ser humano. Job capítulo 12, versículo 10. Dice, en su mano, ¿en la mano de quién? En la mano de Dios está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Dios no guarda silencio ante esta realidad. Es su creación, es su diseño. Y las criaturas están asesinando el diseño de Dios, la imagen de Dios. Este mundo, mis hermanos, será juzgado por este crimen atroz que están cometiendo todos los días. Miren lo que dice Job 33:4. Job 33:4. Aquí está Job expresando cómo él entendía su existencia. Miren lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Porque es la creación de Dios. Dios ha dado, hermano, de manera milagrosa el que un hombre y una mujer puedan juntarse y procrear a un niño, a una niña. Pero eso sigue bajo la supervisión de Dios. Dios sigue supervisando, mis hermanos, cada uno de esos embarazos, cada uno de esos seres humanos que se crean en el vientre de una madre. Miren lo que dice el Salmo 139, versículos 13 al 16. Salmo 139, versículos 13 al 16. Aquí está el salmista expresando una de las maravillosas verdades acerca de la creación de Dios. Salmo 139, versículos 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. ¿Alguna vez usted se ha detenido a pensar en lo que somos nosotros los seres humanos? Lo maravilloso que es esta creación del hombre y de la mujer. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y el aborto, mis hermanos, es uno de los enemigos del diseño de Dios porque trata de destruir la obra de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Miren cómo el profeta habla acerca de sí mismo. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Aquí está el profeta, mis hermanos, expresando una de las verdades más fundamentales de la experiencia humana. Y dice, antes que te formase en el vientre, este es Dios hablándole a Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gracias que tenemos a un Dios, hermano, omnisciente y omnipresente, que vive en una eternidad. En la eternidad, Él sabía de tu existencia porque Él ya tenía en su plan crearte a ti y crearme a mí. Y el aborto es un intento, mis hermanos, de destruir los planes de Dios y la voluntad de Dios. El aborto es una afrenta contra la soberanía de Dios. Él es el creador de la vida y como dice el libro de Job capítulo 1 versículo 21, Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida. Los seres humanos no tenemos la autoridad, hermano, para llevar a cabo este crimen como lo es el aborto. Y organizaciones como Planned Parenthood, que se disfrazan de ser organizaciones que supuestamente están a favor de la mujer
y de los servicios reproductivos y de la salud de las mujeres. Planned Parenthood, mis hermanos, es lo que es. Es una organización que tiene como base la destrucción de millones y millones de niños y de niñas. ¿Y saben quiénes son las comunidades más afectadas por Planned Parenthood? Las minorías, los afroamericanos y los hispanos. Si usted busca las estadísticas, los grupos que más abortan, ¿saben quiénes son? Los afroamericanos y los hispanos. ¿Y sabe por quién fue diseñado este programa? Por una demócrata que favorecía el Ku Klux Klan. Ella dijo, de alguna manera tenemos que ponerle un control a esta raza afroamericana que ahora tienen derechos y ahora les han dado la libertad. De alguna manera tenemos que controlarlos. Así que vamos ahora a diseñar un programa donde ellas puedan ahora deshacerse de sus propias criaturas y nosotros podamos controlar esta población. Y eso es Planned Parenthood. Y esa es su filosofía. Un aborto, mis hermanos, en el día de hoy puede costar aproximadamente $500 y Planned Parenthood hace aproximadamente $300 o más en ganancias por los órganos de esos niños y de esas niñas que son abortados, porque esto es un negocio. Y esos órganos los venden para estudios científicos, para otro tipo de operaciones y de cirugía. O sea, destruyen a un bebé para sacarle los órganos para dárselos a otro. ¿Qué clase de lógica es esa, mis hermanos? Pero como dice la Escritura, que el hombre, por no haber glorificado a Dios, se ha entenebrecido en sus propios pensamientos. David Platt, hablando acerca del aborto, dice, el aborto no solamente asalta la obra de Dios en la creación, sino que también ataca la relación de Dios con el niño abortado. Porque Dios desea tener una relación con su creación. Y ahora nosotros, las criaturas, le estamos diciendo al Creador, no, yo no quiero que tú tengas una relación con esta criatura que tú has creado. Y este es uno de los enemigos del diseño de Dios. Randy Alcorn, comentando acerca de esto, dice, apoyar o aún mantenerse neutral en cuanto al asesinato de niños inocentes creados a la imagen de Dios es algo inconcebible en las Escrituras. Fue inconcebible en la historia de la iglesia y debería ser inconcebible para los creyentes hoy en día. Y yo no le voy a decir por quién usted tiene que votar, porque eso no me toca a mí. Pero usted debe averiguar por quién usted está votando en las próximas elecciones, aquellos que vayan a votar. Usted tiene que velar cuáles son las convicciones de ese candidato. Porque muchos candidatos, mis hermanos, hoy en día están a favor del aborto. Y ellos pueden decir que son cristianos y que pertenecen a la iglesia, lo que sea. Están a favor del asesinato de la creación de Dios. Tercer enemigo del diseño de Dios es la inmoralidad sexual. Así que ya hemos visto el movimiento feminista, cómo quiere destruir el matrimonio y la crianza de los hijos y la paternidad. Hemos visto cómo el aborto también es un enemigo del matrimonio. Pero quiero que hablemos acerca de este tercer enemigo, que es la inmoralidad sexual. Usted no va a encontrar ni una sola vez en todo el Antiguo y Nuevo Testamento a Dios aprobando o celebrando las relaciones sexuales fuera de la relación matrimonial entre un esposo y una esposa. No hay ni una sola evidencia bíblica, mis hermanos. Las Escrituras presentan que las relaciones sexuales se dan dentro del contexto del matrimonio, aunque la sociedad hoy en día tiene otra definición de esto. El matrimonio entre un hombre y una mujer es la zona de seguridad para disfrutar las relaciones, porque ese es el diseño de Dios. La sexualidad la creó Dios, mis hermanos, la diseñó Dios, forma parte de su plan. Y Dios quiere que el hombre y la mujer puedan encontrar en la relación del matrimonio una zona de seguridad para poder disfrutar eso. Pero el pecado, mis hermanos, también ha destruido ese aspecto de la creación y del diseño de Dios. Lo desvirtúa, lo corrompe y le hace creer al hombre y a la mujer que puede justificar sus acciones. Dios en su amor crea límites para que podamos disfrutar al máximo de la experiencia sexual. Por lo tanto, hay ciertas prohibiciones en las Escrituras acerca de las relaciones sexuales. Dios prohíbe, mis hermanos, la prostitución sexual. Aunque eso hoy en día en muchos lugares es bien visto y es hasta legal. Pero Dios prohíbe la prostitución sexual. No tiene que buscarlo, pero Levíticos 19, Deuteronomio 23, Proverbios capítulo 6, condena la prostitución sexual.
También Dios, hermano, condena toda violencia sexual, violaciones. Deuteronomio capítulo 22 es bien claro acerca de que Dios prohíbe las violaciones y habían consecuencias serias cuando estas cosas se daban dentro del pueblo. Dios prohíbe también el sexo con animales. Levíticos capítulo 18 y Levíticos capítulo 20 hablan explícitamente acerca de la prohibición acerca de esto. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano, mis hermanos, que es capaz de tener relaciones sexuales con un animal? Y esto se da tanto en hombres como mujeres. Esto no es solamente de un género. ¿Por qué? Porque están queriendo rechazar el diseño de Dios. Dios les ha dicho, te he creado un hombre y una mujer para que disfruten de su relación sexual. ¡No! Quiero disfrutar mi relación sexual con un animal, con un caballo, con un perro, con un gato, con una gata. Dios prohíbe el incesto. ¿Sabe lo que es el incesto? Las relaciones entre familia. Levíticos capítulo 18 y Primera de Corintios capítulo 5 son muy claros en cuanto a esta prohibición. Dios prohíbe la fornicación, está en contra de ella, la condena. ¿Qué es la fornicación? Son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Condena el adulterio, Éxodo capítulo 20, Levíticos capítulo 18, Mateo capítulo 5, Hebreos capítulo 13. Tenemos un fundamento bíblico donde Dios se ha comunicado claramente acerca de cada una de estas conductas. Dios condena la pornografía, Mateo capítulo 5, Colosenses capítulo 3, y Dios condena la homosexualidad. Levíticos capítulo 18, Romanos capítulo 1 y Primera de Corintios capítulo 6. Pero hoy nuestra sociedad justifica cada una de estas prácticas. Y esto es un grito en contra de Dios, en contra de su diseño, en contra de su voluntad. El hombre ha creído que sabe más que Dios acerca de su propio cuerpo y qué hacer con él. Este enemigo, mis hermanos, de la inmoralidad sexual está destruyendo matrimonios, está destruyendo hogares, está destruyendo hijos, hijas. Porque la gente piensa que sus cuerpos son de ellos y que ellos tienen el derecho a hacer con sus cuerpos lo que quisieran. Pero la Biblia, mis hermanos, nos revela otra realidad. Daniel Heimbach, hablando de la inmoralidad sexual, dice: la guerra que hay entre los creyentes sobre las relaciones sexuales está ahora rugiendo sobre asuntos totalmente esenciales de la fe, sin los cuales nadie puede ser un creyente verdadero. Asuntos tales como el pecado, la salvación, el evangelio y la identidad de Dios mismo. ¿A qué me refiero con esto que él está diciendo aquí? Bueno, que hoy todos estos grupos han encontrado la manera de tergiversar ahora las escrituras para justificar sus acciones. Por eso tenemos hoy en día congregaciones, comunidades de fe, donde hay personas que practican la homosexualidad y practican el lesbianismo y tienen a un ministro o a una ministra que es homosexual o que es lesbiana. Y ellos ahora están reinterpretando las escrituras y justificando su pecaminosidad. Lo que importa es el amor. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Quién eres tú para decirme que esto está prohibido? Si yo amo a fulano o a fulana, eso no es problema ni de Dios, ni del gobierno, ni de mi familia, ni de nadie. Y esto está teniendo implicaciones, hermanos, sobre los verdaderos creyentes. Porque ahora nos miran a ti y a mí como si nosotros fuéramos los anormales. Nosotros somos los tontos, nosotros somos los atrasados, nosotros somos los estúpidos. Y muchos creyentes, hermanos, se han dejado absorber por esa presión cultural y no proclaman, hermanos, valientemente el evangelio y las verdades bíblicas. Y yo les estoy enseñando acerca de esta serie, mis hermanos, porque nosotros vivimos en este tipo de sociedad. Y yo le estoy pidiendo al Señor, hermano, que levante hombres y mujeres que puedan levantarse y ponerse en pie y luchar por el diseño de Dios, por el matrimonio, por la verdadera paternidad. Porque todas estas cosas son un ataque en contra del pecado, en contra de la salvación, en contra del evangelio y en contra de la identidad de Dios mismo. Estos movimientos y estos grupos están poniendo en duda el carácter de Dios. Y aparentemente Dios ya no es un Dios santo, Dios ya no es un Dios justo, Dios ya no es un Dios perfecto. Estas condiciones y estas conductas son tolerables en el día de hoy y más vale que Dios se adapte a ellas. Es el grito que está dando nuestra sociedad y nuestra comunidad, mis hermanos. Y uno de los últimos enemigos del diseño de Dios es el racismo. El racismo. Una de las tristes realidades al pecado entrar en el mundo fue la superioridad étnica.
A pesar de que todo ser humano fue creado por Dios a su imagen y con el mismo valor, dignidad y respeto ante Dios, los seres humanos no hemos respetado esto y nos hemos dividido por lenguas, tierras y naciones. Y esa batalla no se ha acabado hasta el día de hoy. Y eso se da también en la iglesia. Cuando nosotros tenemos comunidades alrededor nuestro, mis hermanos, donde el 99% son personas de una sola raza o de una sola etnia, es preocupante, porque a lo mejor no se han dado cuenta que sus preferencias culturales están estableciendo una diferencia con personas de otras nacionalidades. Ahora, tener una comunidad de fe multicultural y con multinacionalidad es una cosa hermosa, pero es un reto, porque la gente tiene que aprender, mis hermanos, a abandonar sus prejuicios contra otras nacionalidades y abandonar su racismo que tienen contra otras personas. A pesar de, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 26, todas las naciones salieron de un solo hombre y son la misma raza. La raza humana, no hay más razas. Hay diferentes etnias, pero la raza humana sigue siendo una, hombre y mujer. Unos tenemos el pelo lacio, otros lo tienen chinito, otros lo tienen más durito, unos son más oscuritos que otros, pero seguimos siendo humanos, seguimos siendo una sola raza. Y se forma parte del diseño de Dios, de la creación de Dios. Para Dios no existen diferentes razas, somos todos la raza humana, pero separados por etnias. Las etnias son diferentes en características sociales, culturales, lingüísticas, históricas y religiosas. Porque obviamente si usted nace en un país X o Y, hay unas, ¿verdad?, preferencias culturales, hay expresiones comunes, hay distintas preferencias de comida, de vestimenta, hay diferentes cosas que distinguen a esa comunidad de otras comunidades, pero siguen siendo seres humanos. Y Dios los ve como eso, como una sola raza humana. Mientras veamos a las personas de otras etnias como inferiores a nosotros, no hemos comprendido que todos los creyentes somos peregrinos y extranjeros aquí. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Primera de Pedro 2:11, el apóstol Pedro dice: amados, hablando a los creyentes, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Y cuando Pedro escribe esta carta, él está escribiendo esta carta a un grupo de personas conocidos como los expatriados, que eran creyentes que pertenecían a diferentes grupos étnicos. Le dice: ustedes tienen que entender que ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y luego le da unas instrucciones, dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el 2015, mis hermanos, este joven en el área de Charleston, South Carolina, entró a una comunidad de fe de afroamericanos y asesinó a un grupo de personas dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque él tenía ideas racistas en contra de las personas afroamericanas y encontró el lugar más vulnerable donde podía llevar a cabo su maldad y su pecado. Y entró a una comunidad de fe, mi hermano. No recuerdo el número exacto ahora, pero mató sobre 10 personas en esta comunidad de fe. Y esto ha pasado no solamente en comunidades cristianas, esto ha pasado en comunidades judías, esto ha pasado en comunidades que practican el Islam, esto ha pasado en todo tipo de comunidades de fe. Recientemente, mis hermanos, en una de nuestras iglesias bautistas del sur, entró un loco, sacó el arma y pegó un disparo. Solamente pudo asesinar a uno de los diáconos de la iglesia, porque gracias a Dios había otro diácono en la puerta de atrás, mi hermano, que estaba armado, tenía su portación legal y tuvo que, hermano, sacar la pistola y matar a ese criminal, porque él iba a matar a todo el que pudiera en ese lugar. ¿Por qué? Por ideas racistas, grupos que se creen más superiores que otros. Y esto no solamente pasa, mis hermanos,
con los blancos americanos hacia los afroamericanos. Entre los hispanos hay mucho racismo. Entre los hispanos hay mucho racismo, mis hermanos. No, yo no me junto con los de tal sitio. Yo no me junto con aquellos. Uy, no, esa gente es indeseable. Yo he escuchado a creyentes comunicándose de esa manera, mis hermanos, y haciendo ese tipo de expresiones. Eso es condenable delante de Dios. Y eso es uno de los enemigos del diseño de Dios. Y nosotros tenemos que llamarlo como lo que es. Ahora, para ir concluyendo, mis hermanos, todos estos son los enemigos del Evangelio, pero tiene que haber una solución, tiene que haber una respuesta a esta realidad. El Evangelio es la respuesta. No hay otro mensaje, mis hermanos. El Evangelio es la respuesta. La mayoría de los que estamos aquí hemos practicado en algún momento o hemos sido influenciados de alguna manera por el feminismo, el aborto, la inmoralidad sexual, el racismo y otros pecados que atentan contra el diseño de Dios para nuestras vidas y las vidas de otros. Todos aquí de alguna manera u otra hemos pecado de esta manera, o algunos puede que están todavía pecando con algunos de estos pecados que hemos mencionado, algunos de estos enemigos del diseño de Dios. Hombres o mujeres, solteros, casados, divorciados, heterosexuales u homosexuales, todos hemos seguido nuestro propio camino. Dios nos ha dado el camino y el ser humano dice, no, gracias por la recomendación, pero yo me voy por este caminito que yo he diseñado y que creo que es mejor. Pero mis hermanos, no todo está perdido. El cuadro está oscuro, ¿verdad? Está complicado, está feo. Está muy corrupto, pero no todo está perdido. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el castigo por nuestro pecado sobre su Hijo Jesucristo. El Evangelio es la respuesta a todas estas problemáticas. Y nosotros debemos proclamar el Evangelio con valentía. Independientemente de que nos busquemos la enemistad, la antipatía, el rechazo, la ofensa de este mundo y de esta sociedad, nosotros debemos proclamar con valentía el Evangelio de Jesucristo porque es la única respuesta a estas problemáticas. Dios a través de Cristo en favor nuestro en la cruz nos perdona completamente. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 103 versículos 11 al 12. Y yo deseo, y es mi oración, que si en medio de nosotros hay personas que no han creído todavía en el Evangelio de Jesucristo y se encuentran practicando alguno de estos enemigos del diseño de Dios, en esta tarde Dios pueda abrir sus corazones y puedan responder al mensaje del Evangelio. Miren lo que dice el Salmo 103 versículos 11 y 12. Y si tú estás en esta tarde y has escuchado la realidad de tu pecado, clama en esta tarde lo que el salmista está expresando aquí. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y que nosotros podamos, hermanos, creyentes y no creyentes, clamar en nuestros corazones, Señor, perdona mis transgresiones, perdona mis rebeliones, perdóname por yo aceptar en mi mente y en mi vida enemigos del matrimonio. El salmista Isaías, en Isaías 43, 25, miran cómo expresa esta realidad y este deseo en su corazón de ser limpio de sus pecados. Isaías 43, 25 dice de la siguiente manera, aquí está Dios hablándole al profeta, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que hace el Evangelio cuando llega a la vida de una persona. No tienes que seguir caminando con esa culpa del pecado en tu vida. A través de Cristo tú puedes encontrar perdón, puedes encontrar limpieza, purificación por esos pecados que has cometido antes, a lo mejor por ignorancia o por rebeldía, pero en Cristo hay perdón para cada una de esas cosas. Dios no solamente perdona completamente, sino que sana completamente y restaura completamente. Dios restaura matrimonios, Dios restaura familias, Dios restaura solteros que a lo mejor le dieron su vida al pecado por muchos años, pero Dios restaura cada una de esas cosas por medio del Evangelio. Y concluyo, mis hermanos, con estas palabras de David Platt, y yo quiero que tú las hagas y las hagamos una realidad en nuestra vida en esta tarde. En Cristo usted no es culpable y no hay condenación.
pero es en Cristo. Si no estás en Cristo, tienes una gran culpa sobre tu cabeza y estás en un estado de condenación. Pero a través del Evangelio de Jesucristo puede haber perdón, puede haber limpieza, puedes librarte de la condenación que está sobre tu cabeza. ¿Qué Dios te manda hacer? Arrepentirte de tus pecados y creer en que solamente a través de la obra de Jesucristo tú puedes ser salvo. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú has tenido gracia y misericordia sobre nuestras vidas, Señor, que también nosotros en un momento dado nos rebelamos en contra de tu diseño. Levantamos nuestro puño en contra de ti y de tu voluntad. Cometimos, Señor, ese pecado de rebelión cósmica que Adán y Eva también cometieron en el huerto del Edén. Y pudimos haber practicado algunos de estos enemigos que hemos mencionado en esta tarde. Pero nosotros, Señor, sabemos que aunque el pecado es grande, tu gracia es más grande todavía. Y yo te pido, Señor, que tú obres en los corazones, que tú traigas, Señor, consuelo a los creyentes, que tú traigas, Señor, esa seguridad y esa convicción de que sus pecados han sido perdonados a través de haber creído en Jesucristo. Y que ellos puedan sentir y experimentar en sus mentes y en sus corazones esa limpieza, esa purificación que solamente tu evangelio puede traer a las vidas. Y en medio de nosotros, si hay personas que todavía no han puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador y que viven hundidos en estas prácticas pecaminosas de alguna o de otra manera, que en esta tarde, Señor, tú también abras sus ojos, abras sus oídos, cambies esos corazones de piedra y pongas corazones de carne para que puedan venir a la gloriosa luz del Evangelio de Jesucristo, Señor. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a predicar tu palabra con amor, con gracia, con compasión y misericordia, pero también que proclamemos al mundo la verdad de tu diseño. Y que no nos dejemos influenciar o presionar o sentirnos menos, porque la cultura y la sociedad ha querido rediseñar lo que tú has diseñado y lo que tú has creado. Y que podamos pararnos firmes como creyentes y podamos dar buena defensa de nuestra fe, que podamos contender ardientemente por la fe que hemos recibido. Y que tú sigas ayudándonos, Señor, que tú sigas fortaleciendo las familias de esta comunidad de fe, los matrimonios, los que son padres en la crianza de los hijos, los que son solteros, que tú obres, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.